得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez se produce nuestro encuentro que, como saben, seguirá caminando por las redes. Sí, las redes, qué temita. En lo que yo denomino hoy el mundo Trump, todo va a una velocidad del rayo. Como un elefante en un bazar, no deja nada sin romper. La desesperación por mantener la centralidad del país del norte afecta incluso a sus países aliados y, claro, a los que él considera sus principales competidores, entre ellos la República Popular China. La guerra tecnológica tiene de momento un ganador y esto los asusta, y claro, es China. La aparición de la nueva aplicación de inteligencia artificial de código abierto DeepSeek y de menor costo y consumo de energía enloqueció a los mercados norteamericanos con la caída de prácticamente 4 de los principales grupos tecnológicos. Se suma la guerra de aranceles contra Canadá, China y México, aunque en el medio hubo negociaciones. También la Unión Europea será un potencial blanco de las políticas proteccionistas del mundo Trump, plagado de contradicciones. La política migratoria, donde se equipara a miles de ciudadanos que por trabajo, hambre o guerras son considerados criminales y llegaron por esos motivos a suelo norteamericano. Hoy expulsados como encomiendas descartables a sus países de origen. Se suma la decisión anticientífica de que existen en el mundo solo 2 sexos, incluso ratificada por decreto. En principio, muchos gobiernos han protestado por esta decisión, me refiero a los migrantes, solicitando un trato humanitario, como Colombia. Otros, como El Salvador, abren sus cárceles para recibir el paquete de seres humanos que expulsa Trump. Y así la vida de millones de seres humanos se ha convertido por obra y gracia de este mundo en crisis en los desechos que el propio sistema crea. Utilizó como mano de obra barata, los utilizó como votantes a cambio de promesas incumplidas. Y ahora, de la mano de Elon Musk, dueño de la red X, ex Twitter, las ultraderechas encuentran una excelente política de marketing entre los jóvenes desilusionados del progresismo y la desconfianza hacia las políticas tradicionales. El algoritmo de las redes ha ganado terreno en el supuesto pensamiento complejo y los razonamientos de los líderes son inversamente proporcionales a esa complejidad. Son simples, superficiales, ahistóricos, casi inexistentes. Igual parece que tienen mucho efecto. Así estamos. No hay historia, pero sí hay música y la vamos a escuchar. Clave China.往事如烟去不回，想起过去多少欢乐，如今已随流水。多少柔情多少泪，良辰美景去不回，剩下一片美丽梦境，梦醒时更悲哀。多少柔情多少泪。
Y ahora, como siempre, después de la música, China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gon del Grupo de Medios de China y con lo más destacado de la semana del país asiático, y así lo presentamos. China en clave de noticias, los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Bienvenidos a China en clave de noticias. Soy Enrique Gon, les saluda desde Beijing, China. El presidente chino Xi Jinping sostuvo el 6 de febrero en Beijing conversaciones con el sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, en las que instó a los dos países a profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa y la coordinación estratégica. Xi también se reunió con la primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, quien llega a China por primera vez desde que accedió al cargo de primera ministra en agosto pasado y acudiría a los Juegos Asiáticos de Invierno, cuya inauguración tendría lugar el día 7 en Narven, capital de la provincia nororiental china de Heilongjiang. Xi también ofreció un banquete de bienvenida a los líderes extranjeros que asistan a la ceremonia inaugural. Entre ellos, aparte de los dos líderes mencionados, el presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Won Won-shik. China ha manifestado su insatisfacción a la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel adicional de 10% a los bienes chinos importados. Según informado el 2 de febrero, el Ministerio de Comercio de China, en respuesta, Beijing presentará una demanda ante la Organización Mundial de Comercio y tomará las contramedidas correspondientes para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses, según ha anunciado el ministerio en un comunicado. Tras las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Franja de Gaza, China ha expresado su oposición a la reubicación forzosa de los residentes del enclave mediterráneo. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino señaló que espera que todas las partes involucradas aprovechen el alto el fuego como una oportunidad para volver a encarrilar la cuestión palestina hacia un acuerdo político. Se espera que China mantenga su meta de crecimiento económico anual en alrededor del 5% para 2025, la misma cifra del año pasado, en un refuerzo por reforzar las expectativas de mercado frente a una demanda interna tibia y un creciente proteccionismo comercial, señalaron analistas ejecutivos citados este jueves por el periódico local China Daily. Una flota naval china formada por los buques Baotou y Gaoyuhu participará en febrero en un ejercicio conjunto multinacional en Pakistán por invitación del ejército pakistaní, informó este jueves el Ministerio de Defensa Nacional de China. Durante el ejercicio, cuyo nombre en clave es Paz 2025, las embarcaciones participantes llevarán a cabo simulacros centrados en reabastecimiento marítimo, operaciones conjuntas contra la piratería, búsqueda y rescate y defensa aérea, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de salvaguardar conjuntamente la seguridad marítima, dijo el ministerio. El largometraje de animación Ne Zha 2 se ha convertido en la película más taquillera de todos los tiempos de China, recaudando más de 5.789 millones de yuanes, unos 794 millones de dólares, hasta las 12 horas de este jueves, según datos de Lighthouse, una aplicación profesional de análisis y estadísticas de datos de taquilla. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China.几次相遇就在秋天，还记得红色落叶闪烁你的双眼，还记得当时彼此微笑害羞的脸，一
前憧憬的魔咒就在那个瞬间，当世界仿佛为我们让一切停顿，我才有更多时间把那额头亲吻。后面故事该怎么写我们的剧本？希望是飘雪的天比让心愿作证，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁去先，谁又离开我？回忆当继续往这旁，谁又该退缩？不住后悔坠入爱河那个抉择，更不住后悔现在难过这份脆弱。Too young, I was too young。和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光。 Too young, I was too young, too young, too young, too young, young。 再次回到当初我们许愿的池边，早已物是人非，却又清晰可见。我想投下一枚铅笔，打破平静睡眠。滴答滴答滴答，是眼泪还是时间？谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁出现，谁又离开我？回忆当初许愿池旁，谁又该退缩？ Too young, too young, too young。 我不惧后悔坠入爱河那个抉择，更不惧后悔现在难过这份脆弱。 Too young, I was too young。 是经历和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光。 Too young, I was too young。 Clave China. Algo les comenté en la apertura, les di una pincelada general y les sumo otros aspectos más de estas políticas que a toda velocidad está lanzando Donald Trump. Una es volver a hacerse del Canal de Panamá, acusando a China de ejercer un control absoluto sobre este canal estratégico. Ya el gobierno de Panamá parece haber renunciado a su soberanía y ha planteado la no renovación de los acuerdos firmados con China en el marco de la Ruta y la Seda, lo que significa una posición ya tomada en relación a este pedido de Donald Trump. Por otra parte, rebautizó al Golfo de México en forma unilateral, lo llama Golfo de las Américas, y así parece que figura en Google Maps. Habría que fijarse, la verdad que yo no me fijé, pero es capaz de haber hecho esto y Google haber respondido en función de este capricho de Donald Trump. También va por Groenlandia, vamos a ver cómo se avanza en esta negociación y, en fin, el tipo va tomando medidas de todo tipo, inclusive con sus países aliados. Lo tenemos acá a Rubén Gussetti, que es investigador, docente, integra el Instituto de Estudios Estratégicos, trabaja en la Universidad Nacional de Lanús en el ámbito de todo lo que es los estudios de China contemporánea. Estamos en charla telefónica con él y Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Vos considerás que estamos en una etapa diferente a partir de la asunción de Donald Trump, que está definiendo otro perfil de mundo, o por lo menos pretende otro perfil de mundo? Buenas tardes.
Bueno, es un gusto participar en Clave China, programa tan hermoso. En principio diría que asistimos a un periodo de la historia de la humanidad donde nosotros en IADEG y en otras instituciones lo caracterizamos como de una transición civilizatoria, ¿no? Es decir, un sistema que cada vez muestra más aristas de agotamiento. Me estoy refiriendo al sistema capitalista en su etapa financiera globalizada y que, bueno, está en un declive sostenido y ya inocultable, como el propio presidente Trump en su discurso de Asunción lo admitió, ¿no? Es decir, en el momento que él dice iniciamos la etapa del gran Estados Unidos, se terminó el periodo de estancamiento, bueno, está admitiendo de que evidentemente el imperio anglosajón sionista está en un declive. Y el gobierno de Trump hay que inscribirlo en un intento del imperio de revertir esa historia. Una historia que se le ha hecho bastante cuesta arriba, sobre todo a partir de 1971, con el alejamiento de la paridad dólar con oro, y sobre todo con la financiarización de la economía, y donde Estados Unidos, sobre todo como líder de ese sistema, abandona la producción de bienes materiales. Bueno, eso se fue agudizando con distintas crisis. En 1999 con el abandono de la ley Glass-Steagall, que había sido sancionada por Roosevelt en 1933, que era una ley que no permitía a los grandes bancos y a los grandes bloques financieros fusionar la banca de crédito con la banca de inversión. Bueno, eso se acabó. El sistema financiero internacional occidental a partir de ese momento tuvo el campo orégano para avanzar por sobre la producción, y con crisis que después se fueron dando a través del tiempo, ¿no? La más recordada es la del 2008. Y a partir de ahí se produce un descenso ya cada vez más pronunciada, también con una conflictividad social interna dentro de los países centrales de anglosajones, como es Estados Unidos y el Reino Unido sobre todo, pero también Francia, también Alemania y otros países. Y bueno, y ahora estamos asistiendo a un nuevo intento de recuperar ese espacio perdido. Es decir, recuperar ese liderazgo de la producción que cayó en manos, o ellos mismos la llevaron a Oriente, sobre todo a China, para hacer los negocios, sobre todo las grandes transnacionales. Y el gobierno de Trump en su segunda gestión es un intento, yo diría, mucho más desesperado que los anteriores. En la primera gestión, 2017-2021, no pudo llevar adelante todos sus planes, había una resistencia mayor y tampoco pudo avanzar en esos planes de reconstitución del imperio, lo que fue el gobierno globalista encabezado por Biden, respaldado por Obama y por los Clinton. Entonces llegamos a esta situación. Un nuevo gobierno de Trump donde tiene mucho más poder interno que lo que tenía en el primer gobierno. En este momento cuenta con mayoría en las dos cámaras, también cuenta mayoría en la Corte Suprema, tiene 6 miembros sobre 3 y por supuesto tiene el poder ejecutivo. De todas maneras, hay una disputa interna fuerte, muy fuerte dentro de Estados Unidos, por sobre todo las diferencias que tiene es en cuanto a la estrategia a seguir para tratar de revertir ese declive y fundamentalmente en cómo enfrentar a lo que ellos denominan a partir del año 2012, 2013, que coincide con la asunción de Xi Jinping en la República Popular China, pero no es una cuestión personal con Xi Jinping, sino que justo en ese periodo se produce, digamos, una clara definición de los think tanks de Estados Unidos, donde lo identifican a la República Popular y al Partido Comunista Chino como los verdaderos enemigos existenciales del imperio y de este, digamos, sistema capitalista global. ¿Qué características para vos tiene la crisis a la que te referís? Más aún, cuando hablamos de crisis, ¿qué datos sostienen esta afirmación? La crisis que está atravesando los países hegemónicos del unipolarismo, y acá incluyo Estados Unidos como líder, por supuesto, pero también al Reino Unido y algunos países europeos, es una crisis multifacética.
Recordemos lo que fue Estados Unidos en la década del 50, del 60, es decir, en la salida de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, un indicador, el 50% o el 48%, entre el 48 y el 50% del Producto Bruto Global respondía o estaba representado por la producción estadounidense, ¿no? Estaba representado en ese país. Hoy es escasamente un 25%. Ese es un índice. Otro índice, en los periodos de gloria del imperio, 50, 60, 70, hasta el fin de los 60 del siglo pasado, Estados Unidos fue el país que mayor superávit comercial tenía en todo el mundo. Hoy es el que mayor déficit comercial tiene. Es decir, son indicadores que van mostrando. Estados Unidos hoy es el país que más deuda tiene, 36,5 billones de dólares, lo cual genera un interés anual de $1 billón. Mayor esta cifra que el presupuesto militar. Un presupuesto militar que en este año va a superar los 950.000 millones de dólares, acercándose a $1 billón. $1 billón que no le ha servido para ganar ninguna guerra desde por lo menos hace 30 años. Ha tenido que salir disparando de Afganistán después de haber hecho un desastre. Ha intentado ahora hacer lo mismo en Siria, lo que hizo en Libia, y no pudo, porque el plan en Siria era abrirle un segundo frente a Rusia, cosa que no logró por la intervención de otros factores que juegan en la región. Es decir, hay una cantidad enorme de indicadores, también indicadores internos. Hoy tienen alrededor de 45 millones de pobres, es decir, un país que fue hasta no hace mucho la primera potencia económica mundial. Hoy ya no lo es, por lo menos para mí. Hoy ya es la segunda. Hoy ha sido superada por China ampliamente en la producción de bienes materiales. Ni hablar lo que pasó la semana pasada, el lunes pasado, con la aparición de DeepSeek R1, esta plataforma que le permite tener acceso a la inteligencia artificial en la mayoría de los teléfonos, con un costo muchísimo menor, con un consumo de energía muchísimo menor que el desarrollado por el chat GPT. Y ahora, como si eso fuera poco, esta semana acaba de anunciar Alibaba que tiene una plataforma muchísimo más avanzada que esta que sacó China la semana pasada. Entonces, es una red social que parece que va a competir con TikTok. Claro, entonces vemos que ha perdido el liderazgo de la producción de bienes materiales. Hoy vas a cualquier lugar del mundo, compras artículos en cualquier lugar del mundo y no es ninguna sorpresa que todos los artículos sean chinos. Es decir, perdió el liderazgo de la producción, no solo ya de la producción de manufacturas de baja calidad, sino de la mayor calidad que uno puede pedir en cualquier tipo de rubro. Es decir, está perdiendo el liderazgo en la tecnología. Mira, el otro día salió un dato. Por año se reciben 200.000 ingenieros en Estados Unidos. En China se reciben por año 1,5 millones de ingenieros. Es decir, todos estos datos van indicando de que hay un declive. Mira, en los últimos años de vida de Jimmy Carter, que murió hace poco, en un reportaje le hicieron una pregunta. ¿A qué razón se debe, a qué se debe este supuesto declive, le decía, de Estados Unidos en los últimos años? Y Carter fue muy sencillo, muy claro. Dice, bueno, nosotros tenemos en ese momento 248 años de vida. De los 248 años de vida como Estado, nos hemos pasado 227 en guerra, solamente 21 en una paz relativa. ¿Cuántos años hace que Estados Unidos está sumergido en distintas guerras e invirtiendo sumas siderales en el presupuesto militar? Bueno, China, desde el fin de la guerra de Corea en 1953, no participa en ninguna guerra. Bueno, él dice, todo ese dinero, toda esa masa de ahorro, la ha invertido en desarrollar el país, en la infraestructura. Otro dato, hablando de la infraestructura. China tiene 50.000 kilómetros de vías férreas de trenes de alta velocidad. Estados Unidos no tiene ninguna, tiene 0. Son muchos indicadores que van mostrando. Ahora, toda esta puesta en escena tiene mucho más que ver con el pragmatismo de él y con demostrar
que todavía tienen alguna fuerza con este matonismo que muestra, que con valores reales. Por supuesto que ellos se hacen muy fuertes en países débiles o países gobernados por gobiernos cipayos. Y lo hemos visto en las últimas horas lo que pasó en Panamá, donde prácticamente José Raúl Murillo se puso de rodillas ante las exigencias de Rubio, ¿no? Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, donde entre otras cosas le exigió que se retire del memorándum de entendimiento que firmó Panamá en 2017 para formar parte de la nueva ruta de la seda. Bueno, sí, son fuertes con los débiles. Ahora, con los poderosos se cuidan mucho. Mirá vos la diferencia, ¿no? A México y a Canadá le impuso, cosa que después negoció, un 25% de aranceles. A China un 10%. ¿Cómo? Si es el verdadero enemigo. ¿Cómo le ponen 10? Bueno, ¿qué pasó? Que 3 días antes de asumir tuvieron una conversación telefónica Xi Jinping y Donald Trump, donde ahí, bueno, acordaron algunas cosas, hay un respeto mutuo, China exigió algunas cuestiones, sobre todo no avanzar en provocaciones en Taiwán, Donald Trump también planteó algunas cuestiones, pero lo que quiero decir es que con los poderosos ellos no son tan prepotentes, son prepotentes con países que tienen o economías muy débiles o gobiernos muy sometidos, ¿no? Clave China. Y antes de continuar nuestro diálogo con Rubén Gussetti, vamos a la pauta comercial para reencontrarnos con algunos temas que sabemos que son de interés para nuestra audiencia. Clave China. Una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Rubén, comparto con vos una información a la que accedí esta semana y de la que se daba cuenta en la página del propio Departamento de Estado norteamericano, que borró todas las consideraciones políticas en torno a Taiwán y redactó un nuevo texto reconociendo la idea de una sola China. Posición hasta ahora contraria a lo que Estados Unidos venía sosteniendo, incluso con agresiones militares. ¿Taiwán ha sido un tema de negociación entre Trump y Xi Jinping por estos días? A pesar, de la aplicación de las represalias comerciales de los Estados Unidos a China y otros países. Absolutamente. Taiwán es el centro. Yo digo, Taiwán es la última carta que tiene el imperio como para desestabilizar o frenar el desarrollo de China. Yo creo que no la puede jugar por ahora. Primero está tratando a través del gobierno de Donald Trump, donde, tiene muchas disputas internas en los niveles medios, algunos superiores y en la base. Me refiero con respecto a los globalistas y al Partido Demócrata. Pero parece que también en la superestructura hay un cierto acuerdo en las políticas que está desarrollando Trump con el Estado profundo. Digo porque vamos a ver qué surge hoy en el Senado. El Senado hoy de Estados Unidos tiene que corroborar la designación que hizo Trump de Tulsi Gabbard al frente de los servicios de inteligencia, así como de Robert Kennedy al frente del sistema de salud, y también de Kash Patel al frente del FBI. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale esa situación. Pero a mí me da la impresión de que hay un determinado acuerdo en las grandes esferas de decir, bueno, vamos por acá. Vamos con esta agresividad a ver si podemos debilitar de alguna manera a nuestro enemigo. Y para eso tienen que hacer pasos previos, tienen que dar pasos previos. Uno de ellos es acordar con Rusia, calmar la situación o llegar a alguna negociación que pueda terminar con el conflicto en Ucrania. ¿Y con Rusia qué pasa? ¿Hay negociación para terminar con la guerra? ¿Necesitan encontrarle una vuelta a una política tras la evidente derrota de la OTAN y el gobierno de Zelensky? ¿Habrá nuevas sanciones comerciales? ¿Qué opinas? Yo creo que ahí está una dificultad muy grande que están enfrentando, porque en una declaración Trump dijo, bueno, si Rusia no se sienta a negociar, nosotros vamos a multiplicar las sanciones. Bueno, las sanciones ya fueron un fracaso absoluto. Las sanciones terminaron en el Oresnik, es decir, en una concentración mucho más nacionalista de Rusia y en superar algunas cuestiones que tenía de debilidad, sobre todo en el aspecto tecnológico. Pero me parece que ellos necesitan
para ir concentrando y acumulando fuerzas algunas cuestiones. Una es esta, la negociación con Rusia y terminar con eso. Aunque no es tan fácil presentarlo a nivel internacional, que ya es un hecho concreto, que es la derrota de la OTAN. Ni hablar del gobierno de Zelensky, que ya es historia, ¿no? Pero eso no es tan fácil presentarlo en sociedad, pero lo necesitan. Otra cosa que necesitan es avanzar, como lo están haciendo, con mucha agresividad en nuestra región. Vos al principio te referías a nuestra región. Yo digo que si hay dos cosas que el Estado profundo y los proteccionistas y americanistas que representa Trump no tienen diferencia, es en avanzar sobre China. Quizá en alguna estrategia sí tengan diferencia, pero la decisión de ir sobre China no está en discusión. Y la otra cosa que los une es avasallar absolutamente e ir por los recursos naturales y el sometimiento absoluto de los países de América Latina y el Caribe. Lo vimos con la designación de Marco Rubio y con lo que ha hecho Marco Rubio, las conversaciones que ha tenido este último fin de semana en Panamá. Y por supuesto lo que están intentando hacer con México, aunque con México tienen mucha resistencia, con un gobierno muy soberanista como fue el de AMLO y ahora el de Claudia Sheinbaum. Y me parece que el gobierno que está en una situación muy compleja, es el gobierno de Lula, ¿no? En Brasil, donde también van a ir por ellos y además ahí hay una cuestión, digamos, que viene de la propia campaña electoral, donde el gobierno de Lula se identificó muy, muy claramente con la posibilidad del triunfo de Kamala Harris. Pero bueno, de todas maneras, me parece que en eso están firmes y van a ir con mucha agresividad, y yo creo que ya se está viendo, y me parece que la única salida que tienen los países y los pueblos de América Latina es avanzar en la unidad, como se está intentando en el ALBA, como se está intentando en la CELAC, y los BRICS a nivel internacional, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Parece haber concluido una etapa de liderazgos fuertes. Me refiero también a los sectores, ¿no?, que dicen oponerse a políticas conservadoras y destructivas de valores, de instituciones, de derechos humanos. Te hablo de Latinoamérica también, como de la Unión Europea. ¿Por qué tienen tanto consenso las políticas conservadoras de derecha y de ultraderecha? Mira, yo pienso de que muchas de esas cosas que vos decís, bueno, casi todo lo que dijiste, comparto, en el sentido de que ha terminado una etapa con liderazgos muy fuertes. Hoy, casualmente, conmemoramos el 33 aniversario del primer levantamiento cívico-militar en Venezuela, encabezado por el comandante Chávez, ¿no? Que en esa oportunidad fracasó. Y bueno, me refiero a esto porque era un liderazgo muy, muy fuerte. Pero yo creo que a veces se dice, bueno, la oleada de todos los partidos de derecha, ahora lo vemos en Alemania, lo vemos en distintos países de la ultraderecha, es un reflejo, es un síntoma de fortaleza de esas ideas. Yo creo que es todo lo contrario, todo lo contrario. Pueden hacer mucho daño, como lo puede hacer el gobierno de Estados Unidos todavía, sobre todo a países débiles. Pero no es fortaleza, es todo lo contrario, es debilidad. Porque si ellos estuvieran en un momento de fortaleza, en un momento donde podrían controlar la situación a nivel internacional con más facilidad, no apelarían a destruir la democracia, no apelarían a destruir todos los valores que ellos mismos crearon, no apelarían a destruir todas las instituciones que ellos crearon. Entonces es un momento que aparentemente pareciera de que están más fuertes que nunca, pero me parece que es todo lo contrario, porque lo que temen, y esto se nota bien clarito en Europa, es una respuesta de los pueblos. Porque acá lo que está ocurriendo es que después de 40, 45, 50 años de neoliberalismo, ha fracasado, no ha dado ninguna solución a los pueblos, ha generado una desigualdad y una acumulación y concentración de riqueza cada vez en menos manos, ha llevado a poblaciones mundiales a niveles de pobreza, como lo vemos en nuestro país. ¿Qué solución y qué éxito pueden mostrar ante la sociedad? Ellos lo saben todo esto. Entonces, ¿qué es lo que temen? Temen la reacción de los pueblos.
temen que en algún momento, como ocurrió el fin de semana en la Argentina, se produzca una manifestación o a través de un exabrupto de este presidente que tenemos, y que eso pueda crear y pueda generar una bisagra en toda esta situación, y comience a participar los pueblos de otra manera y comiencen a barrer con todas estas políticas. Eso lo temen. Por eso que están apareciendo y están surgiendo este tipo de gobiernos de ultraderecha. Ahora yo digo, ¿hasta cuándo se puede sostener esto? ¿Hasta cuándo se puede sostener una Dina Boluarte donde cualquier encuestadora te dice de que tiene una desaprobación del 90 al 92%? ¿Cuánto se puede sostener eso? Entonces, bueno, a mí me parece que lejos de ser una fortaleza es una debilidad, ¿no? Yo hoy estaba recordando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, después de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, es designado presidente el general Ulysses Grant, que fue el jefe de los ejércitos de la Unión. Es invitado a Londres a un banquete y ahí representantes de la corona le dicen, bueno, general, ustedes tendrían que hacer lo que nosotros hacemos. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Bueno, el libre comercio, la apertura de los mercados. Y él le dice, sí, lo vamos a hacer, pero cuando nosotros seamos fuertes. Lo vamos a hacer como ustedes cuando nosotros seamos fuertes. Ahora, ¿por qué me estaba acordando de eso hoy? Porque si esta política proteccionista que hoy plantea Trump lo plantea como un éxito, es todo lo contrario. Es decir, si ellos fueran realmente fuertes, poderosos, estuvieran en el liderazgo de la tecnología y de la producción, ¿qué harían? Y competirían con China. Pero con China no pueden competir más. Entonces se tienen que proteger, tienen que sancionar, tienen que subir aranceles para tratar de modificar esa situación. Entonces no es fortaleza, es debilidad. Pero claro, bueno, es un país enorme, es un país con un gran poder, y bueno, van a Panamá o van a Paraguay, que es otro portaaviones insumergible de Estados Unidos en nuestra región, y se lleva todo por delante. Bueno, ¿no? Lo mismo que acá, ¿no? Lamentablemente. ¿Coincidís que hay un estado de vulnerabilidad frente a las presiones políticas, injerencistas, sean de corte comercial, políticas, culturales, tanto por parte de los sectores que se oponen a estas políticas conservadoras o de ultraderecha, como por parte de los gobiernos? ¿Qué opinas? Los países imperiales siempre respetan a los países y a los gobiernos y a los pueblos que se respetan, y se llevan por delante a los que no se respetan. Y eso lo vemos permanentemente. Insisto en algo, el regreso del fascismo o de las políticas filonazis con significativas adhesiones en poblaciones, incluso cuya historia les ha demostrado la crueldad de estas políticas, ¿en qué clave las pones? ¿Qué fue el primer nazismo en Italia, en Alemania? ¿Qué fue? Fue una reacción para evitar que los pueblos se recuesten, se unan y que se sumaran en ese momento a la revolución bolchevique, ese temor. Entonces tampoco fue una fortaleza, claro. Invirtieron y armaron un gobierno, un ejército, uno de los más poderosos que se conoció, e hizo un daño terrible. Pero no era una manifestación de poder, era una manifestación de preocupación y debilidad, ¿no? Rubén, muchísimas gracias por esta charla telefónica y por haber compartido con la audiencia de Clave China tus análisis y consideraciones. El tema es muy complejo, da para muchísimo más. Bueno, serás invitado una próxima vez para que nos sigas, dando elementos para comprender esta complejidad del mundo que se nos plantea. Te agradezco. Muchísimas gracias. Realmente, Lidia, gracias por la invitación.又喝了第二
son muchos aspectos de este mundo que afecta las últimas medidas de Donald Trump y no son solamente comerciales, están afectando aspectos sobre los que se ha evolucionado en los últimos años en diferentes países. Se han extendido las protestas en distintos estados del país del norte frente a las últimas medidas vinculadas especialmente a las políticas de inmigración y a la diversidad sexual. A esto se suma la reducción drástica de organismos del Estado que entendían en la materia. Ahora bien, uno de los objetivos de Estados Unidos es Rusia, y frente a las medidas que ha tomado Donald Trump, se han hecho declaraciones a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Lo escuchamos. Sobre las decisiones anunciadas por el presidente Trump, muchas personas están discutiendo este tema. Diré brevemente lo que es obvio. Este es un indicador de los métodos que el presidente Trump y su administración emplearán para promover los intereses de los Estados Unidos en el escenario mundial. El interés de los Estados Unidos nunca ha cambiado, independientemente de si los demócratas o los republicanos están en la Casa Blanca. Este interés siempre ha sido el de ser más fuerte que cualquier competidor. La administración anterior fue guiada por la misma tarea. El presidente Trump ha demostrado cuáles son los métodos que utilizará para alcanzar sus objetivos. Respetamos la elección del pueblo estadounidense. Clave China. Bueno, veníamos hablando de la cantidad de medidas que está tomando Donald Trump, entre ellas la imposición de aranceles, como mencionamos. Hubo una respuesta de la República Popular China y la planteó ante la Organización Mundial de Comercio. El Ministerio de Comercio de China ha anunciado que el país ha presentado una demanda contra los aranceles de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, OMC. Beijing ha señalado que dichos gravámenes impuestos por Washington a las exportaciones chinas violan gravemente las normas de la OMC, constituyen un acto flagrante de unilateralismo y un claro ejemplo de proteccionismo comercial. Además, China ha destacado que estas acciones por parte de Washington socavan seriamente el sistema de comercio multilateral basado en normas ya establecido, afectan a los cimientos de la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos e inestabilizan las cadenas de suministro industriales a nivel global. El ministerio igualmente ha subrayado que China se opone firmemente a estas medidas y ha exhortado a la Casa Blanca a corregir de inmediato sus prácticas erróneas. Asimismo, ha indicado que Beijing está dispuesto a trabajar junto con otros miembros de la OMC para hacer frente de manera conjunta a los desafíos que impone esta actitud unilateral y el proteccionismo comercial. Clave China. Y antes de despedirme, no quería dejar de mencionar otra de las intenciones de Trump al momento de anunciar la pretensión de controlar la Franja de Gaza y de impedir el regreso de los ciudadanos palestinos a su tierra ancestral. Esto despertó, obviamente, una batería de protestas de los países árabes, quienes había propuesto Trump que fueran los destinatarios de recibir a los ciudadanos palestinos que debían abandonar la Franja de Gaza. Este es un tema que vamos a seguir porque es realmente sorprendente, osada y estaría fuera de todo marco de negociación. De cualquier manera, se verá cómo transcurre este tema a lo largo de estos días. Y por último, quiero decirles que Clave China, así como lo hizo por las redes, lo quiero compartir desde el programa, se opone a toda medida de corte fascista que viole los derechos humanos y afecte la calidad de vida de los pueblos de cualquier país del mundo. No solamente me refiero a la Argentina, me refiero a cualquier país de la región latinoamericana, a los países que integran la Unión Europea y a quienes se sientan afectados, incluso en el propio territorio de Estados Unidos. Bueno, los dejo y espero reencontrarme con ustedes el próximo domingo con más Clave China. 给我一个